o creo que la gran mayoría conocen la historia de José. Y muchos podríamos decir que la historia de José es una historia incluso como media romántica, no sé cómo la quieras ver, pero en realidad la historia de José es una historia muy, ¿cómo te diré?, muy reveladora. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, te explico y te he explicado que nosotros debemos de ver qué nos quiere enseñar aparte de la parte, ¿cómo te explico?, doctrinal, de la parte teológica. Cuando me encuentro historias como la de José, yo en lo personal yo me pregunto si nada más está como para, o si Dios permitió que estuviera la historia, por ejemplo la de José, como para rellenar unos cuantos capítulos, que de hecho son bastantes capítulos los que vienen en la vida en la Biblia de la vida de José. Incluso vienen más que de los de Noé, para que se den una idea. Yo digo, ¿para qué vienen estas historias? ¿Para qué están escritas estas historias? Como para simplemente decir que lo bonito y padre que es Dios con algunos de nosotros, ¿o para qué están escritas estas historias? En lo personal, cuando yo escucho predicadores que hablan mucho de evangelismo, o sea, de verdad yo respeto mucho esa parte, pero siempre, cada vez que escucha a los predicadores que se dedican solamente al evangelismo, sí me doy cuenta que, o sea, de plano sí se limitan mucho en la palabra. Veo con relativo asombro que incluso hacen a un lado prácticamente todo el Antiguo Testamento. En la medida de lo posible en cuanto al evangelio, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, toda la obra redentora de Jesús, pero que también tú veas que no es todo lo que está en la escritura, no es nada más eso, es más que eso. Cuando yo veo historias como estas, te repito, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y entonces esto para qué está escrito? Si nada más es por rellenar la Biblia, pues creo que hay un problema serio, ¿verdad? Hay otros que simplemente dicen que está escrita como para que nosotros tengamos un contexto de lo que es el pueblo de Israel. Y si fuese así, aún así, vuelvo a repetir, para mí es una historia más romántica que no sé decirte cómo, no sé ni siquiera cómo explicarte más cómo podría ser. Cuando nosotros leemos historias, repito, como esta, yo creo que tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y yo cuando comencé a leer esta palabra, la verdad es que a mí me llenó de asombro y de gran revelación. Gracias. Sí. Y cuando yo veo este tipo de historias, te vuelvo a repetir, cuando yo veo este tipo de historias, yo ya no las veo como historias, sino veo como algo que Dios nos quiere enseñar, como algo que Dios nos quiera revelar para nuestras vidas. Y si tú recuerdas, por ejemplo, en Génesis 38, leíamos que, por ejemplo, José les decía a sus hermanos y les dijo el sueño que Dios le había dado, los dos sueños que habían tenido, etcétera. Y lo primero que podemos resaltar es lo que explicábamos anteriormente, que por alguna razón, mis hermanos, por alguna razón que yo desconozco, Dios tiene elegidos. Por alguna razón que yo desconozco por completo, Dios tiene elegidos. Hace unos meses platicaba con alguien y me decía, pastor, yo no entiendo por qué, si yo no quiero nada con Dios, yo no entiendo por qué Dios se empeña en que yo esté a su lado. Y yo le decía, pues bienvenida a mi mundo, ¿no? Porque a veces yo no entiendo por qué estoy donde estoy, cuando yo a veces veo y digo que hay gente mejor para estar liderando alguna congregación. Pero también te explicaba, de alguna manera también un poquito media burda, por decirlo así, que entre más conozco liderazgo de iglesias, más valoro el ministerio. Eso es cuando Dios te comienza a mostrar, te comienza a enseñar las verdades que Él tiene reveladas para muchos de nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos una visión amplia de la palabra, cuando simplemente lo limitamos a algo, entonces toda la vida del cristiano va a estar limitada. Y yo quiero que entiendas algo: un libro como la Biblia, que tiene 6,000 años de historia, no puede ser un simple libro como para que tú y yo sepamos una cierta parte, ¿verdad?
La Biblia es un libro que a nosotros nos enseña más cosas de las que tú y yo podamos creer y entender. Entonces, cuando yo veo que la Biblia me quiere enseñar algo, o cuando yo veo historias como estas, entonces yo tengo que pedirle a Dios que me diga y que me enseñe qué es lo que Dios me quiere revelar. Cuando yo veo que Dios me quiere revelar algo en este tipo de historias, entonces yo voy a comenzar a ver algo primero. Algo que yo he visto en la Biblia, en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios sí nos enseña cómo es el carácter del ser humano. Eso se los he dicho muchas veces. Es una bandera que siempre yo voy a estar cargando y ondeando en decir que la Biblia enseña cómo es el carácter del ser humano. Seas cristiano, seas pastor, seas lo que seas, la Biblia te enseña cuál es el carácter del ser humano. Erróneamente se cree que todo el cristiano es perfecto, porque eso se enseñó durante mucho tiempo. No que sea perfecto, sino por ejemplo el hecho de estar, voy a decirlo así, señalando, juzgando errores del mundo, errores tales como ladrones, como alcohólicos, como drogadictos, como ese tipo de situaciones. Automáticamente nosotros nos hacíamos como perfectos al lado de ellos. Yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, gracias a Dios ya no lo hago, Dios me rescató. Criticábamos el estilo de vida de las personas porque van a bailes, porque toman, porque fuman, etcétera. Cuando se predicaba mucho de esto, repito, automáticamente tú te ponías en una posición mejor porque señalabas que eso eran errores de las personas, y sí lo son, pero los señalábamos de tal manera que la gente a lo mejor percibía o sentía que los atacabas o que los juzgabas. Y también la percepción que dábamos es de que nosotros al no practicar esas cosas somos mejores. Si no, observa, tú criticas conductas o actitudes de alguien, automáticamente tú, de una manera indirecta, tú te estás posicionando sobre la persona. Cuando yo digo, yo no tomo, yo no fumo, yo no gasto mi dinero en eso, la demás gente puede sentirse atacada, la demás gente puede sentirse señalada. Pero repito, eso fue por el estilo de predicación o doctrina o enseñanza, como tú lo quieras ver, que se predicó hace muchos años. Entonces, bajo esa línea, verdades que creo yo que ya están reveladas, como la que te voy a predicar hoy, son las que ya no caben en ese contexto porque nos quedamos en ese entorno. Es decir, en un entorno religioso, en un entorno pues 100% evangelístico, y ya no tiene, y como que la Biblia ya no tiene más valor porque toda la Biblia se centra en el evangelio y no más. Y para mí eso es un error, y no es ninguna herejía la que estoy diciendo. Y entonces, cuando alguien trata de entender algo más de la palabra de Dios, cuando solamente nos limitamos a la parte del Nuevo Testamento, caemos en el error de que si alguien tiene una verdad revelada de parte del reino, caemos en el error de decir que eso es una herejía. Y entonces cuando decimos que es una herejía, entonces la verdad revelada ya no tiene ningún valor. Es el caso de José. Repito, todos conocemos la historia de José, pero cuando nosotros vemos la verdad revelada, lo primero que vemos es que hay personas que Dios elige, como el caso de José. Los elige por la razón que no conozco, desconozco por completo, simplemente sé que Dios los escogió y los comienza a usar Dios. Cuando Dios comienza a usar a José, o mejor dicho, cuando Dios le da una palabra profética a José, José comienza a emocionarse y comienza a compartirla. Porque yo creo que en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos una palabra profética de parte de Dios o una promesa de parte de Dios, creo que por instinto natural, por lo humanos que somos, nuestra tendencia es contársela a todo mundo y que el todo mundo tenga, ¿cómo te explico? Tenga el mismo sentimiento, que tenga que esté tan emocionado o tan contento, tan alegre como tú lo estás. Pero algo que tienes que entender es que nadie se va a alegrar de la palabra profética que Dios te dio a ti. Nadie. Aunque muchos me digan, yo sí, pastor, pues en algún momento de la vida va a haber alguien a que Dios le dio una palabra y no te vas a alegrar. Y ya entraste en el montón. No, porque tú me puedes decir, es que yo sí me alegro, pero a lo mejor de alguien no te vas a alegrar y ya eres parte del montón. No es que seas parte del montón, sino que es parte de la carnalidad del ser humano. Es parte de las deficiencias o debilidades que tenemos como seres humanos, porque seguimos siendo seres humanos. Cuando nosotros vemos esto, vemos esta verdad revelada en José, en los 11 hermanos. Vemos que se genera una envidia, vemos que incluso cuando comienzan a ser el pueblo de Israel, porque ahí comienzan a ser, vemos que incluso los 11 hermanos o los 10 hermanos traman un plan para matar el sueño
de José o el sueño que Dios estableció en José. Y así somos nosotros. Cuando vemos que alguien Dios lo está bendiciendo, sobre todo en el entorno religioso, cuando vemos que alguien dice Dios me eligió y Dios me escogió, comenzamos a señalar, comenzamos a juzgar, porque bajo el contexto religioso eso no es de Dios. Entonces fue lo que le pasó a José. Cuando José dice la palabra profética, yo vi 11 gavillas y las 11 gavillas se postraban ante la mía. Yo vi que el sol, las estrellas y la luna se rendían ante mí, por decirlo de alguna manera. Entonces todo comienza a salirle mal a José. Y una vez que José es vendido, como ustedes lo saben, voy a tratar de contar la historia rápido, como todos ustedes lo saben, una vez que José es vendido al pueblo al pueblo egipcio, cuando sus hermanos lo vendieron, entonces ahí es cuando comienza a cobrar realidad la palabra revelada o el sueño que Dios tiene para con las personas. Una vez que José entiende una vez que José comienza a vivir la vida, recuerda que cuando Dios le da el sueño a José, tenía 17 años. A la edad de 17 años, hasta lo tengo entendido, sus hermanos vendieron a José. Y cuando lo venden a un pueblo extranjero, lo venden a una cultura completamente distinta, que es la cultura o el pueblo egipcio. Y en Génesis 39, versículo 1, versión internacional, dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guarda. Observa, ahora bien, el Señor estaba con José. Repito, el Señor estaba con José. Y observa, y las cosas le salían muy bien. Aparte de que José, a pesar de que José había sido vendido por sus hermanos, cuando hay una persona elegida por Dios, a donde vaya esa persona, siempre Dios lo va a respaldar. Y ese es el caso de José. José, cuando fue vendido a Potifar, y observa, y no fue vendido a cualquier persona, sino que fue vendido a un oficial del faraón. Dice la palabra de Dios que José, todas las cosas le salían muy bien. Pero fíjate algo muy interesante, y necesito que entendamos esto porque es una verdad revelada. Cuando por ejemplo José, mejor dicho, cuando Potifar pone atención en la vida de José, en el muchacho de José, dice la escritura que mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y el Señor lo hacía prosperar. Para aquellos que no quieren prosperar, tengo ganas de darles unos cintarazos, porque Dios hace prosperar a las personas. Aquí lo dice la escritura, no lo estoy diciendo yo. Dios, cuando escoge a una persona y la elige, a lo mejor mucha gente puede decir, sobre todo hoy que se da mucho que los pastores hacen millonarios, yo quisiera de verdad que esa palabra se hiciera realidad ahorita en mi vida, pero no soy millonario. Y mucha gente critica que los pastores hacen millonarios. Bueno, a lo mejor algún día lo seremos, pero por lo pronto no lo somos. Pero observa, pero mientras estamos en el camino, Dios comienza a prosperar a las personas que Dios toma. Y la gente la gente que no es cristiana, ve que en ti hay algo, que todo lo que haces prospera. Todo lo que haces prospera. Y aparte, te ganas la confianza de las personas. Eso dice el versículo 4. José se ganó la confianza de Potifar, y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Entonces, después de que José había sido vendido, entonces su suerte comienza a cambiar. Ahora está en la casa del que era guarda del faraón, comienza a estar en Egipto, y aparte de que está en la casa de Potifar, entonces José halla gracia ante Potifar. Y cuando él está en la casa de Potifar, entonces dice la escritura que Potifar lo nombra mayordomo por sobre toda su casa. Entonces José dirigía toda la casa de su patrón. José tenía toda la confianza, porque el patrón veía que todo lo que emprendía José, todo le salía bien. No sé cuántos de nosotros todo nos salga bien, o como dice la canción, todo nos sale mal. Y en el versículo 6 dice que por esta razón, dice que Potifar lo dejó a cargo de todo. Fíjate, era tanta la confianza que tenía Potifar sobre José, que solamente, esta versión dice así, que solamente Potifar
se preocupaba por comer. Quiere decir que el que movía absolutamente todo en la casa de Potifar era José. José entendía muy bien su posición. José sabía que él tenía que ser productivo a su patrón. José sabía que él trabajaba, como dicen vulgarmente, de sol a sol, para que su patrón, como hoy muchos a veces decimos vulgarmente, para que solamente el patrón se estuviera rascando la panza. Pues si para eso somos contratados, para eso la gente que está sobre nosotros, para eso nos contrata. Yo me acuerdo que cuando tenía una mentalidad completamente equivocada, me hizo perder muchos trabajos, o algunos trabajos. Entre ellos, yo me acuerdo que cuando estuve en una empresa, yo estaba evaluando cuánto me pagaban por cada operación que yo hacía. Y en aquel tiempo me pagaban a 30 centavos la operación que yo realizaba. Eso me quebró. Eso me ayudó a decir, yo no puedo estar ganando tanto, y el producto que yo estoy haciendo cuesta $30,000 y a mí me están pagando 30 centavos. Eso me mató. Me llevó a la quiebra moral. ¿Y qué fue lo que hice? Renuncié. Pero porque no entendemos que los que somos empleados estamos para hacer rico a los patrones. Esto dice la Escritura. ¿O me equivoco? Potifar simplemente se preocupaba por comer. Entonces José tenía a su cargo todo: la administración, tenía a cargo la logística, tenía a cargo las compras, tenía a cargo las órdenes. José tenía a su cargo absolutamente todo. Pero cuando Dios escoge a alguien, ¿qué crees? También el diablo se levanta. Y entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esta versión dice así, no me lo voy a inventar. Versículo 6 dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José, mis queridas hermanas, era un hombre guapísimo y bien formado que tenía su cuerpo. Fíjate cómo dice la versión internacional. Dice: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Para acabarla de amolar, el José era el más guapo de todos. Aparte de que era el consentido del Padre, el consentido de Dios, tenía un físico envidiable. Yo no lo conozco y lo envidio. Imagínense a José, porque pues hay hombres que tienen un porte impresionante. Imagínense a José, guapo, emprendedor, exitoso, tenía el favor del Padre, tenía el favor de Dios. Imagínense, las mujeres, imagínense cómo era, qué tan atractivo era José, que obviamente que después de algún tiempo, dice esta escritura, que después de algún tiempo la esposa de su patrón le echó el ojo. Así dice la versión internacional. Dice, empezó a echarle el ojo y le propuso que se acostara con él. Entonces José, el éxito que tenía José no venía solo. José tuvo que vencer ciertas tentaciones. Entonces ustedes conocen la historia que Potifar, la esposa de Potifar quiso pues tener una noche romántica con él. Él le dijo que no, y la mujer se enoja y le dice a su esposo: fíjate que me quiso abusar de mí, etc. Entonces todo lo bueno que tenía José, el elegido de Dios, aún a pesar de su hermosura, aún a pesar de su excelente físico, cuando hay alguien que tiene autoridad mayor que tú, ni modo, puede hacer contigo lo que quiera. Es una lección que también tenemos que aprender. ¿Por qué pasó tal cosa si yo soy muy bueno? La vida así es. La vida así es. Y por alguna razón nosotros no hemos aprendido a vivirla. Hay cosas que por muy bueno que somos nosotros, o muy bien que nos portemos, hay cosas que van a pasar. Hay cosas que van a pasar. Entonces eso fue el caso de José, que la esposa de Potifar le echó el ojo, no quiso. Y pues obviamente el patrón, cuando se enteró, dice la escritura, cuando escuchó lo que su mujer le decía, dice la escritura en el versículo 19, que se enfureció tanto el patrón y que mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Para que se den una idea, aún en la cárcel el Señor estaba con él. Versículo 21: el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía,
el guarda de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Un estilo de vida que tenía José. No estamos hablando nada de religión, no estamos hablando nada espiritual, y estamos hablando cosas 100% carnales. Estamos hablando de que un tipo como José tuvo en una ocasión, se encontró un trabajo por la bendición de Dios, si lo quieres ver así, a nuestro tiempo, en donde llegó a ser el segundo del dueño de esa casa. Pero cuando lo mandan a la cárcel, pues resulta que también llega a ser el segundo después del que dirigía todo ahí. Eso es gracia, mis hermanos. Pero observa, no es una gracia gratuita. El problema que tenemos hoy, y yo conozco muchos cristianos que por el simple hecho de que creen que tenemos la gracia de Dios, no tenemos que esforzarnos en nada, en nada. Y para mí es cuando yo les digo, de veras no conocen la dimensión de su rey, no conocen a su Dios. José sí lo conocía. José sí lo conocía, a pesar de que tenía una palabra profética y que lo habían enviado a la cárcel y que lo habían echado al pozo y todo lo que ustedes ya conocen. José no dejó de creer y José no dejó de trabajar. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel era el mejor. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? Es más, mira, ni siquiera te lo voy a poner así. ¿Qué dicen los cristianos de ti? Voy a hacer un paréntesis. Espero que les pegue con todo lo que les voy a decir. El día de ayer estuve con un amigo mío y me encanta porque luego las ideas que tengo, como que Dios lo utiliza para aterrizarlas y luego yo dárselas a ustedes. Yo a veces no entiendo, de veras se los digo así, no entiendo, yo se lo digo a nivel general, en el cristianismo en general, pero voy a hablar de acción, voy a hablar de ustedes, porque pues son parte de mi responsabilidad, creo yo. A veces no entiendo cómo muchos me dicen, pastor, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, a mí me gusta adorar a Dios, pero ni lo honran ni lo obedecen como a Dios. Si no me obedecen a mí, menos van a obedecer a Dios. Y se los digo así porque es así. Me decía este amigo mío, me decía, mira, me decía, ¿sabes qué es? ¿Sabes lo que es extrapolar? Y le dije, no sé qué es extrapolar. Me dice, cuando tú tienes un terreno, o van a poner una fábrica en un terreno, y si el terreno es muy grande, simplemente toman una parte del terreno y hacen estudios sobre esa parte del terreno. Y como esté esa parte del terreno, quiere decir que todo el terreno está igual. El mismo tipo de suelo, el mismo tipo de rocas, etcétera. Así, esa parte que tomen, dice, así va a estar todo lo demás. Entonces yo quiero que entiendas algo, así me dijo, porque estábamos hablando de los cristianos. Dice así, me dijo esto, perdón. Dice, si el cristianismo dice que practica los mejores valores de la humanidad, que son los que conocen a un Dios, que son los que se portan mejor, que son los que siempre manejan estándares de vida mejores que los demás. Dice, si tú entiendes que nosotros somos ese sector que te acabo de explicar, y nosotros sabemos cómo estamos entre todos, entonces ¿cómo está la sociedad? Si nosotros somos ese sector mejor que todos los demás, y si nosotros estamos como estamos, entonces ¿por qué nos asombra cómo está la sociedad? ¿Por qué nos asombra tantos asesinatos? ¿Por qué nos asombra tanta maldad? ¿Por qué nos asombra tanta irresponsabilidad? Si nosotros, que somos los elegidos, somos como somos, entonces ¿por qué nos asombra lo que hay allá afuera? A mí no me asombra nada, ni de lo que hagan ustedes, ni de lo que haga yo. Yo he aprendido, hace muchos años aprendí que puedo hacer las cosas que ni siquiera creo que puedo hacer. Eso lo puedo hacer, porque la Biblia me dice eso. Pablo lo dijo y ese consejo le aprendí re bien a Pablo. Tú puedes hacer la maldad que hay en ti, te puede llevar a hacer las locuras que tú crees que no puedes hacer. Yo ya sé que las puedo hacer. Y si yo creo que las puedo hacer, también yo sé que tú las puedes hacer. Pues no estamos venidos bajo la misma vara, pastor. Yo lo mido bajo la vara de la Biblia. No te estoy juzgando ni te estoy señalando. Digo que el ser humano, la Biblia dice que el ser humano tiene esa tendencia. Entonces, si nosotros que somos lo mejor, quiero que te cale, que somos lo mejor, y si somos lo mejor y no demostramos que somos lo mejor, entonces ¿por qué le pedimos al mundo algo que nosotros no somos? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia. Cierro el paréntesis. José sabía cuál era su misión. José sabía
bueno, y si no sabía, por lo menos de una manera intuitiva, sabía que tanto con la casa de Potifar como en la casa, en este caso en la cárcel, él tenía que ser el mejor. Mi pregunta es, de mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes son los mejores? Otro paréntesis. Yo sé que la mentalidad también de muchos de ustedes tiene que cambiar, porque no les interesa ser los mejores. No les interesa ser los mejores y están llamados a ser los mejores. Y al final te voy a decir por qué. Continuamos con la historia. Ustedes saben que una vez que José está en la cárcel, conoce a dos personas importantes, porque fue el copero y fue el panadero del faraón. No estamos hablando de ni que el panadero de la Santísima Trinidad, ni que el de no sé qué panadería. Estamos hablando del panadero del rey. No estamos hablando de cualquier persona. No es lo mismo el panadero de la Santísima Trinidad que el panadero del presidente de la República. Y vivimos en el mundo y tenemos que entender que estas cuestiones del mundo, aunque a nosotros no nos gusten, se mueven y nosotros seguimos viviendo en el mundo. Entonces hay niveles y hay jerarquías. A José le tocó conocer a estas dos personas, al copero del rey y al panadero del rey. Una vez que los conoce, ellos tienen un problema. Los dos tienen un problema. Los dos tienen un sueño que todos conocen el sueño y todos conocen la interpretación del sueño. Ustedes saben que, si no mal recuerdo, delante del faraón, por favor háblale de mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un lugar donde necesitamos ayuda del cielo? Pero la ayuda del cielo, mis hermanos, muchas veces va a llegar más terrenal, pero nosotros queremos que bajen los angelitos y nunca van a llegar los angelitos. José le dijo al panadero y al panadero sobre todo, le dijo, por favor, acuérdate de mí. Cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Y la escritura dice que él no se acordó de José. Para esto, mis hermanos, ya habían pasado muchos años. Ahorita te voy a decir cuántos años habían pasado. Pasaron muchos años hasta que una vez el faraón tiene una necesidad similar como la del panadero y la del copero. Porque aunque sea el faraón, tiene las mismas necesidades que puede tener el hombre más rico del mundo y el hombre más pobre del mundo. Porque somos lo mismo, somos seres humanos. Y lo que nosotros no entendemos, que sí el dinero te da una cierta comodidad, pero no terminamos de entender qué somos como personas. Igual se va a morir el rico que igual se va a morir el pobre. Va a ser lo mismo. Y tenemos los mismos problemas en diferente dimensión. Cuando el faraón tiene problemas de sueño, entonces resulta que el faraón manda a todos sus sabios para que le interpreten el sueño y ninguno pudo. Y entonces ustedes conocen la historia. A ella se acordó y le dijo, Señor o faraón, cuando estaba en la cárcel conocí un hombre que me dijo exactamente lo que iba a pasar. Y ustedes saben que el faraón entonces mandó a hablarle a José. Y cuando el faraón le habla a José, le interpreta el sueño, y aquí es donde comienza a tomar forma todo. Le interpreta el sueño y le dice, mi faraón o mi señor, aunque era hijo del Dios de Israel, que apenas está formando Israel, ¿cómo le dijo? Mi señor. ¿Mutea todo? ¿Excepto el micrófono? ¿Cómo le dijo? Mi señor. Mi señor. No estamos hablando de que estaba cambiando a Dios por Dios. Estaba reconociendo la jerarquía que tenía el faraón. Y cuando está José delante del faraón, allí es donde tiene la oportunidad de demostrar quién es él. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que aquí entre todos, entre nuestro pequeño grupito, yo quiero hacerle ver al otro que soy ungido. Yo quiero hacer ver al otro que conozco más. Quiero hacerle ver al otro que soy más santo. Y olvídense de eso. Nosotros no estamos aquí ni para competir,
ni para sentirnos más que los demás. El problema que tenemos aquí, hoy día, tiempo presente, es que Dios no te puede hablar más a ti que a mí. Yo soy más ungido que tú. Y no, o sea, simplemente entendiendo el contexto, Dios escoge personas, punto y se acabó. Y ahorita voy a terminar con esa parte. Entonces, cuando José está delante del faraón, le interpreta los sueños y le dice: mi señor, mi faraón, esto significa los sueños. Creo que todos conocen lo que significan los sueños del faraón, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Entonces cuando José le interpreta los sueños en el versículo 33 de Génesis 41, dice la escritura que el faraón, en el versículo 32, de Génesis 41, dice la escritura que el faraón, ese mismo sueño lo tuvo 2 ocasiones, se lo interpreta a José, y José, observa, José le dice al faraón qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí me entendieron? ¿O están dormidos? José le dice al rey qué es lo que tiene que hacer. ¿Ah? José le dice al rey, fíjate lo que dice el versículo 33 de Génesis 41. Una vez que le interpreta todos los sueños, dice: por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio. ¿Qué debería de buscar? Un hombre competente y sabio. Un hombre competente y sabio, para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden, la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento. Este alimento le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Entonces, aparte de que José le interpreta el sueño, aparte le dice qué es lo que tiene que hacer. A ver, fíjense muy bien. Para que José pudiera estar delante del faraón, y para que José pudiera darle y decirle o darle las indicaciones de qué es lo que tenía que hacer, dime tú dónde la escritura dice que José estaba capacitado en administración de empresas. No dice, pero aprendió. Con Potifar aprendió. En su pequeño mundito donde Potifar gobernaba, José se posicionó por sobre todos los demás y aprendió a hacer cuentas, aprendió a darle buenas cuentas a su patrón, aprendió a dar la logística que ocupaba Potifar. Por eso hice énfasis que dice la escritura que Potifar solamente se preocupaba por comer. ¿Quién aprendió? ¿Quién aprendió? José. Cuando se va a la cárcel, ¿alguno de ustedes ha estado en la cárcel? A ver, levanten la mano, ¿quién ha estado en la cárcel? Yo he estado como 5 o 6 veces. No, es en serio, hermana, de veras, es en serio. No es bonito estar en la cárcel. No es nada bonito estar en la cárcel. Recuerdo, ahí te va a escuchar, porque tú querías saber. Tú. Recuerdo que la última vez que me tocó caer no precisamente en la cárcel, pero me tocó caer en barandilla, en Irapuato, fue porque llevé a unos muchachos que transportaron droga. Entonces cuando supongo que los reportaron o no sé qué pasó, llegaron en el taxi que trabajaba. Yo creo que sin exagerarles, llegaron como 20 motocicletas y unas 7 patrullas, así, sin exagerarles. Y llegaron, yo creo que eran como unos 30 oficiales, más de 30 oficiales, y me rodearon. Ahí yo estaba, pues yo estaba en mi carrito esperando a estas personas, y resulta que en mi carro dejaron lo que se le conoce vulgarmente como un churro de marihuana. Examinaron el carro por primera ocasión, y yo me acuerdo que pues yo estaba orándole al Señor, pues yo ya sabía que llevaban droga, pero llevaban eso, y estaba: Señor, que me pase por alto, Señor, tú me vas a esconder y mis enemigos van a pasar de lado. Y sí, pasaron de lado, pero donde otro lleno del poder satánico, pues comienza otra vez a revisarme el carro.
y lo desarma. Literal desarmó de adentro todo el carro y encontró la cosa esta. Cuando lo encuentra, me dice, ¿y esto qué? No se me olvida lo que les voy a decir ahorita en un momento. Me dice, ¿y esto qué? Digo, pues no es mío. ¿Ah? ¿Está en tu carro? ¿Quién traía el taxi? No, pues yo. ¿Es tu carro? No, no es mío, pero ¿lo traes tú? Sí, es tuyo. No hay más. Y yo por acá, pero si no es mío, ni fumo. O sea, ni fumo, no es mío, ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Pues les valió gorro y me llevaron a Barandilla. Cuando me llevaron a Barandilla de Irapuato, hagan de cuenta que era un lugar más o menos así como este. No se me olvida porque literal parecíamos perros, porque eran como, estamos divididos por jaulas, literalmente estaban por jaulas. Y me tocó estar con puro cholo. En aquel tiempo así pelones, así bien malfachados y todo el asunto. Ese día en la mañana, iba a tener una entrevista en Presidencia. No me fui ni de pantalón de mezclilla, ni de playera, me fui de pantalón de vestir, me fui de camisa y llevaba una chamarra, pues ahí más o menos. Cuando me meten a Barandilla, me quitaron mi cinto, porque no puedo entrar con cinto, me quitaron el reloj, me quitaron todo. Entro a Barandilla, entro con la chamarra y entro fajado, y puro muchachillo así bien rufián, dije, Dios mío, ¿qué me van a comer estos? Porque yo entré entre comillas arregladito. Y en cuanto entré, pues sí, los chiquillos me querían así como comer. Pero como yo ya tenía experiencia en la cárcel, yo ya sabía cómo moverme, ¿no? Entonces, yo en alguna ocasión se los dije, o sea, cuando pasen esas situaciones, ni me aloco, ni me asusto, ni nada. Y entro y pues me empiezan a hablar en su lenguaje, el lenguaje que yo no manejo, ¿no? Y uno de ellos ya me dice, ¿por qué caíste? Y dije, ¿qué le digo? Es que yo traía un taxi, yo manejo un taxi y traía un churrito de marihuana y me metieron a la cárcel y me pongo a chillar, ¿me van a comer? Le dije, porque andaba transportando droga. ¿En serio, patrón? Sí, andaba transportando droga. No, ¿y cuánto traía, patrón? Así me dijo el muchachillo. Y ahí me los gané. Bueno, aquí es a lo que voy. No es bonito estar en la cárcel, no es bonito. De ahí me llevaron a lo que en aquel tiempo era la policía judicial, no sé qué, y ahí estuvo peor. Como quiera, estos eran unos niños a comparación de me llevaron. Entré a un cuartito como de, ¿qué será? 1,5 metros por 3, todo oscuro. Y nada más escuché hacia el fondo una voz. ¿Por qué estás aquí? Una voz más fuerte, ¿no? La mía, pues, parece de un niño. Y no le dije nada. Porque para que cuando me metieran ahí, los policías me estaban pidiendo dinero. Como no llevaba yo dinero, pues era un taxista, no llevaba dinero. Entro ahí y estaba con uno, en aquel tiempo, en un caso muy famoso, fue en el año 2003, 2004. Había un muchacho que había destazado a su abuelita. Fue un caso muy sonado en Irapuato. Estaba otro por narcotráfico de no sé qué cosas, y estaba otro por asesinato 3er grado, quién sabe cómo lo manejaron así, con puro pesado. No dije nada, ni media palabra. Yo nada más estaba por dentro, Señor, sácame de aquí. No sé cómo pasó la situación. Me habla un muchacho joven, no sé qué, estaba muy joven, y me comienza a decir, oye, nada más te saqué porque me dicen los policías que tú traes dinero, porque como según yo transportaba droga, pues traía dinero. Me dice, ¿que traes dinero? Le digo, sí traigo dinero, pero soy un taxista, ¿cuánto puedo traer? Le digo, lo que traigo está en el carro. Me dice, a ver, ve por él. Ya no estaba. Se lo robaron los policías. Ya no tenía dinero. Le digo, no traigo dinero. No, pues entonces no sé cómo le vamos a hacer. Y le dije lo que en mi mundo romántico, como cualquier cristiano hubiera dicho, bueno, creo yo, como cualquier cristiano hubiera dicho. Me dice, pues te vamos a boletinar, cuando te ponen fichar, te vamos a fichar y ya no vas a poder conseguir trabajo fácilmente y no sé qué. Y yo quería entrar a Presidencia. Y Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pues le empecé a rogar. Le dije, mira, hazme las pruebas que quieras. Yo no más ni fumo, no tomo, no, nada de eso. Y se me ocurrió decirle la palabra mágica: soy cristiano. Y me dice, ¿y eso qué es? Así me dijo, Dios sabe que no estoy echando mentiras. ¿Y eso qué es? A mí no me interesa lo que seas.
A mí no me interesa lo que seas. Terminaron, mi papá me sacó de ahí, no sé cuánto pagó, y salí de ahí. Cuando salí de ahí, obviamente le dije: Señor, ¿por qué si yo soy tan bueno, por qué me tocó vivir estas cosas? Pero me sirvieron, aprendí, en la cárcel aprendí. ¿Te das cuenta que no porque todo el concepto amoroso que nosotros tenemos del cristianismo no te va a evitar de que pases por esas situaciones? Yo me imagino a José cuando estuvo en la cárcel. Eran los presos del rey. No sé qué delitos habrán cometido, pero si yo era un niño fresa metido en la cárcel, que no tenía dinero, imagínense a José, que era el consentido del papá, era el yuno del papá, él sí con su trajecito, bien vestido. Una vez que está con Potifar y que Potifar le complace todo, imagínense que ahora está en la cárcel. Aprendió. Cuando se presenta delante del faraón, tiene la autoridad para decirle al faraón qué es lo que tiene que hacer. Hoy día todas las situaciones que nosotros vivimos como hijos de Dios, ¿en qué las aprovechamos? ¿Saben cuál es el problema? Que no hay una visión. Cuando José está delante del faraón y que le dice qué es lo que tiene que hacer, el faraón le dice a José, en el versículo, déjame un segundo, en el versículo 33, perdón, versículo 37, dice así, Génesis 41, versículo 37. No veo a mi hija Jimena. ¿Dónde está mi hija Jimena? Versículo 37 dice así: al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así? Observa, en quien repose el Espíritu de Dios. Aquí sí hay una manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en la persona, Dios la posiciona. No sé si les cayó la pedrada. Dios las posiciona. No simplemente nos dedicamos en nuestro contexto de iglesia. Somos llenos del Espíritu Santo. Perdón por lo que voy a decir. A veces cuando veo cultos en línea, yo entiendo algo, miren. Yo entiendo que la alabanza y la adoración es para que de verdad le demos gloria y honra a Dios. Ahí es donde la gente debe gritar amén, gloria a Dios, levantar su voz, alzar sus manos y adorar al Rey. Pues para eso es la adoración. Yo me acuerdo que lo digo por lo que he visto. Yo me acuerdo que hace muchos años había un pastor, y de hecho en muchos lugares todavía se sigue manifestando: hermanos, pero Dios puso a José ante el faraón, y todo sea para la gloria y la honra del Señor. Y todos dicen amén, amén, amén. Pero todo en su mundo, en su lugar de reunión. Pero fuera de estas cuatro paredes y de las paredes de cualquier iglesia, si somos los hijos de Dios, ¿dónde tendríamos que estar? ¿Dónde tendríamos que estar? Aquí nada más hay uno, punto, y se acabó. Pero el problema es que todos quieren estar acá. Y muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser líderes, porque están en este mundo, en este circulito. Por eso yo les dije en su tiempo: se van a levantar un montón de locos. Y lo digo así, muchos locos. Te voy a contar el testimonio de dos personas, para que ahí ustedes vean para dónde se quieren ir. Hace como 5 años, dos personas estuvieron congregándose en este lugar. Cuando José, Dios le da la palabra profética, dice la escritura que sintieron envidia a sus hermanos. Cuando empecé en el año 2003, que Dios me dio la palabra profética, que yo no la entendí hasta muchos años después. Me acuerdo que Dios me dijo, considero que fue Dios que me dijo a través de un hermano. Estas palabras nunca se me olvidan y no creo que se me olviden. Dice el Señor que tú vas a ser una vid. Obviamente que tendrás vides. Dice, y llevarás mucho fruto y tendrás muchos hijos. Así me dijo en aquel tiempo.
Y dice: y tú serás el encargado de hacerlos que crucen el Jordán. Tú serás el encargado en que los lleves del otro lado del río. Yo tenía 24 años, 25 años aproximadamente. Eso fue en el año 2003. Había una semana antes había nacido Israel. Y me acuerdo que en ese proceso, hasta hoy día lo veo como algo profético. Me acuerdo que en esas muchas depresiones que he pasado en el término espiritual, me acuerdo que había cometido por ahí algunas tonterías. Y fui, les voy a decir tal cual, fui a Trigo y Miel León. Ahí fue donde recibí esa palabra profética. Y fui porque hay un pastor que a mí me encanta cómo predica, que se llama Armando Alducin. Iba a estar ahí en León y yo fui. El día que recibí la palabra profética, yo no iba por palabra profética, yo iba porque quería escuchar a ese pastor. Entonces me acuerdo que en mi postura de rebelde todo el tiempo, recuerdo que el que estaba ministrando, creo que fue Felipe del Castillo, si no mal recuerdo, el pastor Felipe del Castillo, decía: pasen todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Y como yo era tan rebelde, dije: ¿a poco yo estoy hasta bautizado, pero a lo mejor nunca he recibido a Cristo en mi corazón? Pues así como soy, ¿no? Porque yo me analizaba, dije: pues yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón. Ay, voy y qué pasa. Y ahí fue donde recibí la palabra profética. No, perdón, ahí no recibí la palabra profética. Entonces me ministran. 5 minutos después hacen el llamado a que pasen todos los pastores. No sé ni cómo, pero llegué ahí. Si ustedes me preguntan cómo me paré ahí, no me acuerdo. Para empezar, no soy una persona que pasa, o en aquel tiempo no era una persona que pasaba. Oren por mí. Ahí fue donde recibí la palabra profética. Y fíjense dónde estaba mi mente, ¿no? Como desde hace muchos años ahí se graban todos los cultos. Y dije: si la gente llega a ver el video, o sea, van a decir que este tipo está bien loco, porque primero pasa a recibir a Cristo a su corazón, 5 minutos después ya es pastor. En serio, así pasó. Cuando me dan la palabra profética, continúo viviendo mi vida normal. Y precisamente en Trigo y Miel, aquí en Salamanca, que era donde me congregaba, ahí cobra fuerza la palabra profética del 2003. Una de las garantías que ustedes deben de tener, o por lo menos es la garantía que yo tengo para el ministerio que Dios nos dio, es que siempre le pregunté a Dios que no quería pues estar por estar. Es decir, Señor, o sea, yo no quiero estar en un lugar que para empezar ni anhelaba, ni quería, ni deseaba. Que si acaso llego a hacer algo, que sea por causa tuya. Esto que les voy a decir también Dios sabe que no es mentira, es una tremenda verdad. Cuando empezamos a ver lo del ministerio, fueron como 6-8 meses que miraba a futuro y decía: si mi pastor me llega a pedir la congregación, ¿qué voy a hacer? Y Dios sabe que en alguna ocasión mi esposa y yo tuvimos ese diálogo y dijimos: si el pastor nos llega a pedir la iglesia con todo el dolor de nuestro corazón y nos llega a decir que no somos pastores, se la entrego. Es más, casi chillé en ese momento porque me vi y dije: me va a pedir la iglesia. Y vino otro pensamiento, que es el de José. Les voy a decir cuál fue el otro pensamiento. Fue: si yo llego a hacer eso, ¿abriré una caja de Pandora? ¿Desataré los demonios? Pues los desaté. Porque la gente no soporta la unción de una persona. Y no porque uno sea mejor. Yo les pregunto, yo les digo: yo ni sé ni a veces ni por qué estoy. Ni sé. Yo cuando subo gente aquí que las pongo a trabajar, yo sé por qué las subo. Yo sé por qué las pongo. ¿Sí me explico? Yo muchas veces le digo al Señor: pues no tengo ni idea por qué. Y recuerdo que sí, cuando entendí que cuando Dios te escoge y Dios te elige, va a haber envidias. Y a la gente no le gusta que le hables de eso. Y en esas envidias
Hubo una persona aquí que le platicaba yo a Tere estos días, que pues resulta que él era el pastor de esta iglesia. Resulta que todo lo que pasaba en esta iglesia era gracias a él. Y hoy día, contra todo pronóstico, hasta que venimos de la misma mata, del mismo árbol, que no bautizamos niños, pues a su hijo lo acaba de bautizar. ¿Dónde está la coherencia pastoral que tiene, según? Recuerdo que cuando me tocó bautizar por primera vez en Irapuato, que fue los últimos bautismos que realicé como diácono, recuerdo que fue la última vez que se presentó en la iglesia de mi pastor, porque ya no soportó. Y después, para si ustedes se quieren ir con él, luego les paso el dato para que vean bajo qué liderazgo se van a ir. Y después vino otro que está igual o peor de loco que él. Y lo digo con conocimiento de causa. Los calificativos que acabo de utilizar los digo con conocimiento de causa. Hubo un hombre que estuvo aquí, que por la gracia y misericordia de Dios no está en la cárcel. No está en la cárcel. Y ahora ya es pastor. ¿Y saben quién lo sigue? A esas personas, la familia. Cuando la familia sería la primera en decirle: hey, tranquilízate, bájale, te estás desviando. Cuando no entiende que los elegidos no son por sentirse bien. Los elegidos que Dios levanta, a lo mejor parezco muy arrogante de decirles: yo soy un elegido, pero ustedes no tienen ni idea lo que pesa ese título. Y te voy a decir cuál es la función de un elegido. La función de un elegido es soportar que tus hermanos te tengan envidia, es decir, en este caso de José, específicamente estoy hablando de esto. Soportar que tu entorno, al verte quién eres o quién eras, te diga: no inventes, tú. A ver, que el que te tenga confianza te mande a la cárcel por un malentendido. Yo en muchas ocasiones les he dicho a ustedes: mis hermanos, yo estoy aquí porque a mí no me costó nada, me costó mucho. Yo cuando vi el ejemplo de Potifar, me acuerdo que el que era mi pastor, cuando le dije que Dios ni siquiera una realidad, sino que creí que era algo de parte de Dios, perdí todo con él. Y les voy a decir algo, mis hermanos, en manera natural, si yo siguiera con ese pastor, yo estaría mucho mejor, tanto financiera, moral y económicamente. Yo estaría mejor. No estaría batallando con la gente, porque si algo me quedó claro con él es que: pastor, eso es asunto suyo, yo trabajo acá. Y trabajar con gente es bien complicado, mis hermanos, bien complicado. Y cuando tú entiendes lo siguiente, dice el faraón, le dice: ¿podemos encontrar a alguien así, en quien reposa el Espíritu de Dios? Luego el faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Porque soy el rey. Algunos de ustedes se ofenderían si el presidente de la república, es más, mira, te lo voy a poner así. Algunos de ustedes se ofenderían si la alcaldesa Beatriz Hernández les dijera a cualquiera de ustedes: ¿sabes qué? Creo que tienes buenas cualidades, pero te voy a decir algo: en todo Salamanca nadie va a tener más autoridad que tú. Perdón, nadie va a tener, en tu línea, nadie va a tener más autoridad que yo, porque soy la presidenta. ¿Se ofenderían? ¿Se ofenderían? ¿Y por qué se ofenden aquí? Es el doble juego, ¿Por qué se ofenden aquí? No hay más autoridad que yo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque soy el pastor. Pues perdóneme su autoridad. Y eso le dijo el rey al faraón, le dijo el faraón a José. Y José entendió. Y yo quiero pensar que cuando le dan ese cargo a José, comienza a trabajar, porque dice la escritura que para ordenar a José se hizo todo un protocolo. Y dice la escritura que el faraón le dio su anillo de autoridad. Y no había gente con más autoridad después del faraón que José.
dice en el versículo 44, dice: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. No podrán hacer nada sin tu permiso. Y conocen toda la historia. Les dije que iba a predicar 1 hora y media, ¿verdad? ¿Sí les dije? ¿Verdad que sí? Me falta media hora. Y resulta que cuando ordenan a José, cuando lo ordena el faraón, pues José, como un pavo real, luego corrió a buscar a sus hermanos y decirles y restregarles en la cara que él era el elegido Viri. ¿Sí dice la Biblia eso? Para esto, cuando José comienza a reinar, por decirlo de alguna manera, si tú recuerdas, José tenía 17 años cuando tuvo la visión. José comienza, en esta parte que te estoy comenzando a leer, José ya tenía 30 años. 30 años. ¿Cuántos años pasó José en la cárcel? La verdad no me acuerdo. No me recuerdo. Pero dice la escritura lo siguiente: que una vez, como dice la escritura, que una vez que el faraón lo ordena, tenía José 30 años. Dice que antes de que comenzara el primer año de hambruna, dice que José tuvo 2 hijos. Entonces quiere decir que hubo un aproximado, pues si tienes hijos muy rápidos, salvo que sean gemelos, yo a mi hermano, al que me sigue, le gano con 10 meses y 29 días. Entonces quiere decir que si fuese el caso, entre Manasés, no me acuerdo cómo se llama el otro hijo de José, pasaron 2 años. Quiere decir que cuando comienza la hambruna, hubo un aproximadamente de 9 años. José tenía un aproximado de entre 39 y 42 años cuando comienza la hambruna en en Egipto. Bueno, cuando viene la hambruna, entonces allí es cuando le comienza a manifestarse el propósito de Dios, de por qué Dios tiene elegidos. Cuando viene la hambruna, ustedes saben la historia, que Jacob comienza a sentir el hambre. Pero pongan atención, Jacob y toda su familia comienza a sentir el hambre, pero no porque no tuviera dinero, porque había escasez. Pero Jacob y todos sus hijos, dice la Biblia, que tenían mucho dinero. Mucho dinero. Con esto es lo que dice el dicho: el dinero no lo compra todo. Tenía dinero, pero no había que comer. Entonces, ustedes conocen la historia. Manda Jacob a sus hijos a Egipto. Y en Egipto, repito, viene toda esa situación de José con sus hermanos, la copa, todo eso que ustedes conocen. Y en el versículo 45, en el capítulo 45, en el versículo 1, dice la escritura que José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de su presencia, y ninguno de ellos quedó con él, porque era el segundo del faraón. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia corrió hasta la casa del faraón. Versículo 3, dice la escritura así: yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Imagínense al que habían vendido, al fresita, al junior, ahora empoderado, y es el segundo de todo el imperio. El segundo de todo el imperio. Cuando lo ven a José y José les dice: soy yo, no sé qué habrá pensado dice que se quedaron pasmados, no sabían qué contestarle. Y sin embargo José, observen la actitud de José. Josué insistió, les dijo: acérquense. Cuando ellos se acercaron a él, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. No se me olvida lo que hicieron conmigo. Pasé unos años muy malos, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido,
porque ustedes recordarán que le hicieron saber a José pues que la habían regado. Dice: no se aflijan más porque me vendieron, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Los elegidos, mis hermanos, Dios los elige con un propósito, y es lo que ustedes deben de entender de aquí en adelante. Cuando estaba con el gobernador, cuando estaba ahí delante del gobernador, hubo muchas cosas que se vinieron a mi cabeza. ¿Sí tienen tiempo de aguantarme otros 10 minutos más? ¿Sí? Si no, para cortarle, ¿eh? Y sí le ponemos pausa. Cuando estaba ahí en la reunión que tenía el gobernador, dio un mensaje, diría mi pastor, que casi me hace hablar en lenguas. Obviamente un mensaje político, pero yo les dije en la reunión anterior que Dios me confirmó muchas cosas, y espero que les llegue lo que les voy a decir. Mientras estaba pregunta y pregunta a Dios: Señor, o sea, mira, tú sabes, Padre, que de verdad sé que hay un propósito en este ministerio. Tú sabes que hay un propósito en este ministerio. Tú sabes que, bueno, tú mejor que nadie me conoces. O sea, no te puedo engañar ni te puedo mentir. Solamente tú sabes cuántas noches o todas las noches me voy a dormir y te digo: Señor, ¿qué pasa? La gente, Señor, ¿qué pasa con la gente? Cuando estaba con el gobernador, y si este mensaje lo llegan a ver gente que vive en Estados Unidos, pues también les voy a tirar. El gobernador se acercó a un muchacho que salió en las noticias hace unos días. Este muchacho se acercó a pedirle apoyo al gobernador porque salió aprobado para un proyecto de la NASA de aquí de Salamanca, un muchacho salmantino. Y el gobernador le dijo, yo obviamente, como ven, inexperto en la política, dije: pues viene tiempo electoral y toda esa situación, ¿no? Y le dijo: te voy a apoyar, te voy a dar. Ahí sí dijo qué cantidad de dinero le iba a dar. Si no lo dicen los medios, yo no lo digo, no me corresponde. Pero dijo: te voy a apoyar con tanto para que continúes con tu sueño. Y el gobernador comenzó a decir algo que me cambió a mí mi perspectiva para mis hijos, que aún, en el caso de Fanny, pues ya está un poquito más grande, ya está realizada, tiene su ingeniería y todo ese rollo, pero ellos dos todavía no. Pero me cambió mi perspectiva. Dice el gobernador: miren, a mí me encantaría mandar a la mayor cantidad posible de alumnos a que se vayan a estudiar al extranjero. Dice: en lo que a mí corresponde, eso dijo el gobernador, en lo que a mí corresponde, yo voy a apoyar a los más que se puedan. Y dice: yo he estado en Singapur, he estado en Hong Kong, he estado en no sé cuántos países. Y dice: pero no lo digo como presunción, sino lo digo porque cuando tú sales al mundo, tu entendimiento se expande. Y dijo lo siguiente: pero quiero mandarlos, dice, para que cambien su mentalidad, regresen a Guanajuato y cambien el estado. Ahí fue donde dije: híjole, si fuera un culto, yo sí gritaba amén, gloria a Dios, aleluya. Porque entendí esto que te estoy diciendo. Por si no lo sabían, Dios levantó a Sión para que sea ese extrapolar que cambie el entorno de Salamanca. Pero tienes que creer, y tienes que actuar, y tienes que hacer, y tienes que entender que aquí, en este mini reino, si lo quieres ver así, en este mini reino hay unas reglas que Dios estipuló, y no tenemos por qué querer el puesto de los demás cuando aquí no tenemos que buscar puestos. Los puestos los tienes que buscar allá afuera. Cuando José, porque muchos dicen que esto no es de Dios, cuando José está delante del faraón, quiero que me digas tú si el pueblo de Egipto se convirtió. Bueno, pues ¿qué no se trata entonces de ir a predicar el evangelio a todo el mundo? No. El propósito de José de sentirse tan empoderado y tan especial era porque Dios sabía que iba a venir el tiempo de hambruna, y Dios escogió a José nada más porque sí, y lo llevó allá. A lo mejor José era más perseverante, lo llevó allá y lo llevó a estar delante del faraón para que Israel existiera. Y si Dios no hubiera levantado a José, nosotros no estaríamos aquí. Para que te des una idea. Y tú no ves a José, salvo en su inicio, tú no lo ves con ínfulas de que soy el elegido,
soy el especial. José le dice a sus hermanos: hey, estoy aquí porque Dios me mandó para salvar vidas. Cuando de pronto me llegan aquí ofertas de trabajo, la última me la mandó Alejandra. Me dice: pastor, hay una vacante para aquí donde estoy trabajando. Creo que me dijo el salario, no sé, algo así. ¿A quién mando? ¿A quién mando? A mi hija, ahorita que está ahí en la empresa donde está, por lo menos 10 o 15 ofertas de trabajo. ¿A quién mando? Pastores: oye, pastor, tengo esta situación. Hay un pastor que cuando vino a la reunión de oración aquí, le gustó un cierto trabajo, no voy a decir cuál porque va a ser demasiado evidente. Le gustó cierto trabajo y me dice: pastor, ¿quién te hizo ese trabajo? Y le dije: pues fulano de tal. Contáctamelo, tengo trabajo para él. Pero se puso tan fresa, porque aparte tenemos eso, mis hermanos, somos limosneros y con garrotes. O sea, sentimos que somos hijos de Dios, pero pues hay que ir a batallar al mundo. O sea, el pan no te va a caer del cielo, salvo que seas Elías y va a llegar los cuervitos. Pero tenemos que posicionarnos allá. Pero aquí es donde Dios va a transformar tu mentalidad. Pero ¿cuántas horas a la semana le invertimos a estar en este lugar? Que llegamos tarde. Y entonces, ¿cómo quieres que Dios bendiga tu vida así? Muchos pueden decir: yo tengo un trabajo más o menos, pero no entiendes el propósito. O sea, si tú crees que aquí estás para medio subsistir, somos del montón. Y si yo no tiene nada de especial, pero yo sí tengo algo especial. ¿Sabes? Yo sí tengo algo especial, porque fui un elegido. Y no estoy aquí, te repito, como para, pésenme la mano, mis hermanos. Entiendo hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuando estábamos, repito, ahí con el gobernador, cuando escucho eso, entendí que somos llamados a transformar nuestro entorno. Entendí que somos llamados a que sí somos prósperos y vamos a prosperar, porque Dios nos va a hacer prosperar. Pero nos va a hacer prosperar allá, cumpliendo las normas que tenemos que cumplir aquí, pero allá Dios te va a posicionar. Cuando estaba ahí en ese evento del gobernador, dije: si estuviera alguien aquí importante, ¿qué haría? El religioso es: predíquele el evangelio al gobernador. No le prediques el evangelio al gobernador, no le prediques el evangelio a nadie. Allí estás, y si la gente llega a estar ahí, yo te voy a decir algo de un hermano de aquí: si algún día alguien llega a estar ahí, no está para predicar el evangelio, está para ayudarle al pueblo de Dios. José no le predicó al faraón, José posicionó a su familia. Voy a decirlo con todo el respeto del mundo. Cuando Michelle vivía, es un muchacho al cual yo quise mucho y me gustó mucho de su forma de pensar. Cuando Jacqueline sabe que cuando veníamos a limpiar el salón, además veníamos Michelle, Jackie y yo. Y Michelle muchas veces me dijo, yo sé que si me lo dijo de manera de broma, yo se lo tomé en serio. Me dijo: pastor, cuando yo sea presidente municipal, le voy a comprar un terreno. Y les digo una cosa, yo no dudé que sí pudiera llegar a ser presidente municipal. En sus loqueras yo sí pensé que pudiera llegar a ser presidente municipal. Por lo menos nunca me dijo: yo quiero ser de la alabanza. Bueno, sí me dijo, pero no en ese sentido de que yo quiero ser el mero bueno de la alabanza, porque su mentalidad no era estar aquí. Y la mentalidad de nosotros es estar aquí. Y no, aquí hay un lugar. Y si esto llega a crecer, va a haber muchos lugares, pero todos tienen que salir allá. Y tienen que estar allá, al lado del presidente, del gobernador, porque allá es donde tienen que estar. Yo no los quiero aquí. O sea, sí los quiero aquí, pero quiero que estén allá, posicionados allá, pero posicionados en realidad, porque para eso Dios nos llamó. Me dice, el día que estuvimos en Guanajuato 2000, el director Felipe del Castillo dijo: hay que transformar a Guanajuato, pero primero transforma tu entorno. Transforma tu entorno. Yo no sé cuántos de verdad me están poniendo atención. Hay un propósito. Hay un propósito. No nada más es que, pues una iglesia. No, hay un propósito. Cuando Michelle me dijo eso de que quería ser presidente municipal, dije: sí, le creí. Y dije: y así sí me puede dar un terreno.
pero ahorita ni la renta pagamos. Para que vean dónde está mi fe. Para que vean dónde está mi fe. Les estoy diciendo que pueden llegar a donde pueden llegar, así como están, y a veces ni para la renta hay. Ese es el trabajo de un elegido. Ese es el trabajo de un elegido que durante años saque hasta adelante esto como pueda, con un promedio de 1,000 pesos hasta hace 3 años. Ahorita ya subió a 1,400 promedio. Si saben sacar promedio, saben a lo que me refiero. Promedio. Una iglesia con 1,400 pesos. Hay que creer. Hay que creer. Y aún así le sigo creyendo a Dios. Y ojo que no estoy hablando de que yo soy el mero bueno, y que yo soy muy... No. Simplemente sé que Dios nos llamó y nos eligió para algo, para que Dios te posicione a ti. Para que Dios te posicione a ti. Los niños, los chiquillos, me da mucho gusto porque Fanny y Patty y Ari me dicen que están aprendiendo así bien rápido. Y yo no sé, o mejor dicho, sí sé y sí creo que si Cristo no viene antes, por lo menos en la medida de que ustedes, porque también depende de ustedes, quieran, a esos niños les transformamos su pensamiento. Y en 10 años esos niños van a ser unos adolescentes y a lo mejor ya están en la NASA. Ese muchacho que se va tiene 17, 19 años. Hay que transformarlos. ¿Y dónde está lo espiritual? Pues lo espiritual es que vayan allá. Pero depende de ustedes. En lo que a mí me corresponde, mis hermanos, yo se los dije, la parte religiosa, entre comillas, o sea, espero que se entienda así bien, como se los digo, va a seguir, pero la visión de Sión, que Dios le dio a Sión, es que se posicionen, que trabajen, que luchen. Dios no nos quiere así como están. Si están así como están, repito, es porque nosotros queremos, no por otra cosa. Estamos como estamos porque así queremos. Cuando te digo que Dios me cambió la visión, dije, si mi hija se quiere ir a estudiar al extranjero, porque me lo ha pedido muchas veces, obviamente tiene que ser seleccionada, ¿verdad? Porque ahorita, pues no. Le dije, te voy a dejar ir con una condición. Si es que llega a ser seleccionada, te vas a preparar, te vas a capacitar, pero vas a regresar a Salamanca. Porque el sentido de pertenencia a tu ciudad es lo que te va a hacer mejor. Y las cosas solamente así van a cambiar. Cuando digo que les iba a tirar, es que mucha gente se va a Estados Unidos, va al país que se vaya, y se olvidan de aquí. Porque es más fácil adaptarse a un molde a que pagar un precio porque transforma una ciudad. Fíjense de lo que les estoy predicando. Estoy hablando de transformar el entorno de una ciudad. ¿Se imaginan que los que lleguen a verlos a ustedes, o sea, digo por la parte del glamour, por decirlo así, ¿en serio? Yo sí le creo a Dios. Y yo sí creo que ustedes lo pueden hacer. Y yo sí creo que lo pueden hacer. Yo sí lo creo. El día que deje de creerlo, creo que ese día me quito. El día que deje de creer que sí vamos a ser la iglesia elegida por parte de Dios, el día que deje de creer eso, mis hermanos, yo creo que ese día me retiro de pastor. Yo. Porque ese es el propósito. Y Dios va cumpliendo los propósitos. Y Dios los va cumpliendo. Dios va confirmando la palabra. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Le dijo José a sus hermanos: no se preocupen, mis hermanos. En realidad fue Dios el que me levantó delante de ustedes para salvar vidas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me puso como asesor del faraón y del administrador de su casa y como gobernador de Egipto. Y la escritura dice que José y toda su parentela jamás pasó ninguna necesidad en todo el tiempo de crisis. Es curioso que este mensaje yo lo tenía hace 5 años y que estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia. Y algunos que están aquí sabrán que lo que les voy a decir no estoy mintiendo. Les he dicho, es el momento en el que se tienen que posicionar en el tiempo de pandemia. Pero cumplan aquí.
todo está condicionado a el filtro que Dios tiene. Levántense aquí, transformen aquí, para que cuando la gente vea, pues vea con hechos, ¿no? De que si son especiales, ¿dónde te congregas? ¿Dónde te congregas? ¿Cómo está el lugar? Porque todo cuenta. ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo están sus casas? No estoy en juicio, estoy analizando. ¿Cómo están sus casas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser el mejor? Sé el mejor. Sé el mejor en lo que tú quieras. En lo que tú quieras. ¿Quieres ser el mejor emprendedor? Hazlo, inténtalo. ¿Quieres ser el mejor empresario? Hazlo. ¿Quieres ser el mejor predicador? Pues comienza a predicar aquí, ¿no? ¿Quieres ser el mejor en lo que sea? Lo puedes ser, pero comienza aquí. Amén. Dios eligió a Sion, mis hermanos, y Dios los ha elegido a ustedes, si ustedes le quieren creer. Padre, en esta noche te doy gracias por cada uno de tus hijos que está en este lugar, papá. Hoy damos gracias porque Sion, tú lo levantaste, papá. Sion ha hallado gracia delante de ti, mi Dios, y te pido que nos ayudes, mi Padre, a seguir adelante. Te pido que levantes a cada uno de tus hijos, que entiendan, papá, que simplemente este es un medio que tú levantaste, sí, para exaltar tu nombre, sí, para glorificar tu nombre, pero para que sea exaltado y glorificado allá afuera, papá. Que sus vidas sean testimonio, que sean un fruto de lo que hay en su corazón, mi Dios. Que ese anhelo, esa pasión, ese deseo de servirte se ha llevado y transformado, que se ha llevado y se ha transformado el entorno donde ellos están, papá, en sus trabajos, en sus negocios, en sus casas, en sus familias, en donde sea, mi Dios, pero que sea renovado, mi Padre. Que entiendan que el deseo de tu corazón es que la iglesia pague el precio, Señor, de tener una ciudad transformada, un entorno transformado, papá, porque finalmente la tierra tú no las darás. Tú eres el que nos has bendecido, tú eres el que nos has llamado, Señor. Y en el nombre de Jesús, papá, levanta a Sion. Levanta a aquellos que quieran levantarse en lo que sea, Señor. Que quieran ser los mejores adoradores, que quieran ser los mejores servidores, que quieran ser los mejores administradores, papá. Que quiera ser esa gente que cuando esté allá en el mundo, Señor, sean impactados por su mentalidad, sean impactados por lo que hay en su corazón, sean impactados por la transformación y renovación que tú has hecho en sus vidas, Señor. Que vean que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es el Dios de Sion. Que sea el Dios de cada uno de nosotros, mi Padre. Que sea el Dios que te ha transformado, mi Dios. Que seamos las personas que han sido transformadas por ti, mi Padre. Que aún independientemente de cualquier debilidad, tropiezo, defecto, allí estemos, Señor. Allí estemos, papá. Porque tú nos conoces, Señor, y aún así te ha placido, Señor. Aún así te ha placido, papá, levantarnos. Ahora permítanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo para que tomemos esa fortaleza, mi Dios, en medio de cualquier adversidad. Entender que somos esos elegidos, Señor, que a lo mejor no somos ese José, pero sí somos ese Judá, ese Simeón, ese Rubén, ese Leví. Padre, en el nombre de Jesús, transforma estas vidas que están aquí, Señor. Transfórmalas en su entorno, papá. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene a estos niños que están aquí en el salón, papá. Te pido, mi Padre, que cualquier joven que quiera, Señor, ser renovado y transformado, los capacites, mi Dios. Que haya ese entendimiento, que haya esa sabiduría en ellos, papá. Que cualquier adulto, mi Dios, que quiera ser lleno del Espíritu Santo, que tenga la sabiduría para presentarse al mundo como buenos representantes de tu gloria, papá. Lo hagamos con todo conocimiento, con toda ciencia, con toda sabiduría, papá. Que simplemente la iglesia es el medio de comunicación entre tú y el mundo, papá. La iglesia es el medio para que tú llegues al mundo, Señor. La iglesia es el medio para que tú llegues al mundo, Señor.
Nosotros somos el medio para reflejar tu gloria, papá. Nosotros somos el medio, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, presencia de Dios.